Tutulo bomba en Turcua, indirecta de Ande a Kerem en fiesta secreta. Drama Ercel. Un análisis profundo del culebru superíndice 3N turco mood ese apasionante. *****. Hola, mis queridísimos amantes de las series turcas. Copyright inmensa alegró a tenerlos de vuelta en nuestro canal, su santuario predilecto para todo lo relacionado con el embriagador mundo de las producciones otomanas. Soy y estoy aquí como siempre para iluminarlos con las últimas noticias, los chismes ese jugosos que hacen temblar Estambul, y los análisis ese profundos que desentrañan esas historias que nos roban el sueño, nos hacen suspirar y nos dejan pegados a la pantalla. Hoy, mis queridos seriu copyright filos, prepúrense porque vamos a hablar de algo que ha estado dando vueltas, revoloteando y causando verdaderas tormentas en las redes sociales, algo que ha encendido la chispa, avivado las llamas y desatado la pasión superíndice 3N entre los fanáticos de una de las parejas S queridas, y lamentablemente, S estrau más menos hadas, de la televisión superíndice 3N turca. Mis corazones, estamos hablando de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a diseccionar, desmenuzar y analizar un rumor explosivo que surgió superíndice 3 de copyright de una fiesta secreta a la que asistió superíndice 3 Ande y que muchísimos interpretaron como una posible indirecta, un dardo envenenado, una flecha ardiente dirigida directamente a su ex, el mismísimo Kerem. Prepúrense para el drama, el chisme, la especulación superíndice 3N desenfrenada y las teorías conspirativas dignas de Hollywood. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores, conjeturas, interpretaciones y anhelos, quiero extenderles una cordial invitación superíndice 3N. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas novedades de sus series turcas favoritas, análisis exhaustivos de personajes que amamos y odiamos, curiosidades sin su superíndice 3 litas que los dejaron boquiabiertos y mucho ese contenido exclusivo para los verdaderos adictos a la ficción superíndice 3N otomana. Activen la campanita, ese pequeño más menos otalismo N de YouTube, para que la plataforma les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sin preámbulos, vamos a lo que realmente nos interesa, el salseo, el cotilleo, la carnaza que todos estamos esperando. El chisme, como les decua, comenzó superíndice 3 a circular con la velocidad de un rayo de copyright de una fiesta a la que asistió superíndice 3 la mismísima Hande Erupar Rafael. No era una fiesta cualquiera, no era una reunión superíndice 3N casual entre amigos, sino un evento privado, un oasis de exclusividad, al que solo tenían acceso algunos de los nombres rutilantes, las estrellas brillantes y las figuras influyentes de la farándula turca. Y por supuesto las redes sociales, esos omnipresentes testigos de nuestra era, hicieron su magia. Algunas fotos y vídeos del evento, tomados con la astucia de un paparazzi encubierto, comenzaron a filtrarse en la web, y pidamente un detalle en particular, un pequeño más menos pero significativo detalle, llamó superíndice 3 poderosamente la atención superíndice 3N de los fans, una historia de Instagram que Ande publicó superíndice 3, con una canción superíndice 3N cuya letra, para muchos, parecua ser una clara indirecta. Una declaración superíndice 3N en CEU superíndice 3 un mensaje subliminal dirigido a su ex, Kerem Bürsin. Ahora, antes de que nos dejemos llevar por la pasión superíndice 3N, antes de que saquemos conclusiones precipitadas y antes de que encendamos las antorchas en busca de respuestas, es fundamental tener en cuenta que las interpretaciones de las canciones, al igual que las obras de arte, son intrínsecamente subjetivas. Lo que para algunos puede ser una dedicatoria directa, un mensaje inequívoco, para otros puede ser simplemente una canción superíndice 3N que les gusta, una melodía que les llega al alma sin ningún significado oculto. Pero, teniendo en cuenta la historia entre Hande y Kerem, la telaraña de emociones que los une y la enorme legión superíndice 3N de fans que aún sueu más menos con la esperanza intacta, con una reconciliación superíndice 3N digna de cuento de hadas, es comprensible que cualquier detalle, por mínimo, insignificante o aparentemente inocuo que sea, se convierta en un tema de debate acalorado, en una fuente inagotable de especulación superíndice 3N y en un catalizador de pasiones desbordadas. Pero para entender completamente la magnitud de este drama Ercel, como dice el título, para apreciar la intensidad de este culebro superíndice 3N turco que nos tiene a todos en vilo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Tenemos que recordar la historia de amor que unió superíndice 3 a Hande y Kerem,
y el Fenu superíndice 3 menocultural, que fue la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama y los convirtió superíndice 3 en la pareja Mu-S aclamada de Turkuwa. Estoy hablando, por supuesto, de Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, como se conoció superíndice 3 en muchos pauses de habla hispana, una serie que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la historia de las telenovelas turcas. Senkalkapm es una comedia romántica que a primera vista puede parecer una historia sencilla, pero que encierra una complejidad emocional y una magia que cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y un sueño inmenso, estudiar en el extranjero y convertirse en una arquitecta paisajista de renombre mundial. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto, un hombre de negocios frío y calculador, apodado el Príncipe de Hielo, que le ofrece una beca para cumplir su sueño, pero con una condición superíndice 3N que cambiará sus vidas para siempre. Eda debe fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una farsa cuidadosamente planeada, poco a poco, casi sin que se den cuenta, se transforma en una relación superíndice 3N real, genuina y profunda, llena de amor, pasión superíndice 3N, complicidad y por supuesto una buena dosis de obstáculos que pondrán N a prueba su amor. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo, no solo en Turkuwa, donde se convirtió superíndice 3 en un Fenu superíndice 3 menos de masas, sino también copyright N en todo el mundo, donde conquistó superíndice 3 el corazón superíndice 3N de millones de espectadores de todas las edades y culturas. La química entre Anderu Rafael y Kerem Bürsin era innegable, palpable, casi mágica, y los fans se enamoraron perdidamente de sus personajes, Eda y Serkan. Pero lo que hizo que esta historia fuera aún Moon-S especial, Moon-S autocopyrightica y Moon-S conmovedora es que el amor traspasó superíndice 3 la pantalla. Ande y Kerem comenzaron una relación superíndice 3N en la vida real, y los fanáticos enloquecieron, celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Se convirtieron en la pareja del momento, los reyes indiscutibles de las redes sociales, los embajadores del amor verdadero, y cada publicación superíndice 3N, cada foto, cada aparición superíndice 3N publicada era celebrada, compartida y comentada hasta la saciedad. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo despiadado mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de un tiempo Ande y Kerem, con el corazón superíndice 3N encogido y la voz entrecortada, anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a miles, a millones de fans con el corazón superíndice 3N roto, con la esperanza hecha añicos. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, y las especulaciones sobre QU copyright fue lo que salió superíndice 3 mal. QU copyright fuerzas oscuras conspiraron contra su amor, no tardaron en aparecer. Algunos de que la presión superíndice 3N medio urtica, la constante vigilancia de los paparazzi y las expectativas de los fans fueron demasiado grandes, una carga insoportable que terminó superíndice 3 por asfixiar su relación superíndice 3N. Otros sugerían que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, que sus caminos estaban destinados a separarse y que debían seguir adelante por separado. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido con sus vidas profesionales y personales, esforzándose por dejar atrás el pasado y construir un futuro brillante y prometedor. Ande ha protagonizado otras series exitosas, como Bambae Kabiri, un thriller psicólogo superíndice 3 Hiko que marca un cambio radical en su carrera. En esta serie Ande interpreta a Leila Hadid, una fiscal ambiciosa, inteligente y decidida, una mujer fuerte e independiente que lucha contra la corrupción superíndice 3N y busca la verdad, sin importar las consecuencias. Este papel representa un desafío para Ande, ya que se aleja de los personajes románticos que la hicieron famosa y se adentra en un territorio Moon-S oscuro y complejo. Bambae Kabiri, aunque Moon-S oscura y alejada del romance puro, también copyright N ha recibido buenas críticas y ha demostrado la versatilidad de Ande como actriz, su capacidad para reinventarse y sorprender al público. En Bambae Kabiri Ande comparte protagonismo con Burak Deniz, con quien ya ha trabajado en el pasado, y la química entre ellos es innegable, lo que ha generado nuevas especulaciones sobre su vida personal. La serie explora temas complejos como la identidad, la memoria, los traumas del pasado y los secretos que pueden destruir vidas, lo que la convierte en una opción superíndice 3N interesante para aquellos que buscan algo Mu-S que una simple historia de amor.
Por su parte, Kerem Tambiu Copyright N ha seguido trabajando arduamente en diferentes proyectos, buscando nuevos desafíos y explorando diferentes facetas de su talento. Uno de los moves recientes y prometedores es la serie Jakob Seversen, una comedia romántica que se estrenó Superíndice 3 hace poco y en la que interpreta a Teay Arcal, un hombre que regresa a Turquía después copyright S de pasar aún más menos os en el extranjero y se enfrenta a la inesperada responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores, copyright fanos de padre y madre. En esta serie, Kerem comparte protagonismo con Afsanur Sankaktutan, una joven actriz con un gran talento y una química sorprendente con Kerem. La historia, aunque con elementos clásicos del Geu Copyright Nero, tiene un toque fresco y moderno con personajes complejos y situaciones divertidas que han conectado con el público. Jakob Seversen Tambiu Copyright N ha sido bien recibida por la crítica y el público, y ha permitido a Kerem mostrar una faceta diferente de su talento actoral, demostrando que no solo es un galu N de telenovela, sino Tambiu Copyright N un actor versátil y con una gran capacidad para la comedia. Volviendo a la supuesta indirecta de Ande, el centro de nuestro debate, la canción Superíndice 3N en cuestión Superíndice 3N tiene una letra que habla de desamor, de decepción Superíndice 3N, de dolor y de la necesidad de seguir adelante después copyright S de una ruptura traumática. Si bien la letra podrá aplicarse a cualquier relación Superíndice 3N fallida, a cualquier corazón Superíndice 3N roto, muchos fanúticos, impulsados por su pasión Superíndice 3N y su esperanza, creen que es tú. Dirigida específicamente a Kerem, teniendo en cuenta el contexto, la historia entre ellos y la enorme repercusión Superíndice 3N que tuvo su relación Superíndice 3N en todo el mundo. Algunos incluso han ido muy analizando la letra con lupa, buscando mensajes ocultos, pistas subliminales y referencias personales que, según ellos, solo pueden entenderse si se conocen los detalles íntimos de la relación Superíndice 3N entre Ande y Kerem. Pero la verdad es que al final del dúa, todo esto son especulaciones, conjeturas, interpretaciones subjetivas basadas en la pasión Superíndice 3N y el deseo. Solo Ande sabe realmente a qué copyright N iba dirigida la canción Superíndice 3N, si es que iba dirigida a alguien en particular. Y aunque los fanúticos sueñan más menos en con una reconciliación Superíndice 3N digna de un final feliz de telenovela, es importante respetar la vida privada de ambos actores, no presionarlos para que hagan algo que no quieren y permitirles seguir adelante con sus vidas. Lo que es cierto, lo que nadie puede negar, es que la historia entre Ande y Kerem sigue generando pasión Superíndice 3N, curiosidad y un intero copyright S desmedido entre el público. Su relación Superíndice 3N fue un fenu Superíndice 3 meno medio tico, un cuento de hadas moderno que cautivó Superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Y su separación Superíndice 3N dejó Superíndice 3 un vacuo profundo en el corazón Superíndice 3N de muchos fanúticos. Y aunque el tiempo haya pasado, aunque ambos hayan seguido adelante con sus vidas, el recuerdo de su amor, la magia que compartieron y la pasión Superíndice 3N que despertaron siguen vivos en la memoria de todos aquellos que se enamoraron de Eda y Serkan, y de Ande y Kerem. Y hablando de series turcas que nos roban el corazón Superíndice 3N, que nos hacen suspirar y que nos dejan pegados a la pantalla, no puedo dejar de mencionar otra producción Superíndice 3N que Tambiu Copyright N ha dado mucho de copyright hablar últimamente, Yark. Esta serie, protagonizada por los talentosísimos Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, es un drama judicial que combina suspense, intriga, pasión Superíndice 3N y romance de una manera magistral, creando una atmósfera Superíndice 3 esfera adictiva que te atrapa desde el primer capítulo. La historia gira en torno a Okondiere Isnar-Kaya, un fiscal idealista, un hombre de principios que cree en la justicia y lucha contra la corrupción Superíndice 3N, e Igrados Gazkaya, una abogada defensora implacable, una mujer inteligente, astuta y decidida que hará lo que sea necesario para defender a sus clientes. Ambos se ven obligados a trabajar juntos en un caso que los cambiará para siempre, que pondrá a prueba sus valores, sus creencias y su amor. Yark destaca por su guión inteligente, sus actuaciones, su Superíndice 3 lidas y su ritmo trepidante. Cada capítulo estuvo lleno de giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento, y la química entre los protagonistas es innegable, lo que ha contribuido al gran Okondiere copyright sito de la serie. La serie aborda temas complejos como la justicia, la corrupción Superíndice 3N, la familia, el amor, la venganza y la redención Superíndice 3N, lo que la convierte en una opción Superíndice 3N atractiva para aquellos que buscan algo más que un simple entretenimiento.
Otro detalle interesante de Yark es que estuvo inspirada en hechos reales, lo que le da un toque a UN Moon ese impactante y conmovedor. La serie ha sido un con diéresis copyright cito tanto en Turquía como en el extranjero, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su calidad y su originalidad. Si les gustan los dramas judiciales con un toque de romance, suspense y pasión superíndice 3N, no se pueden perder Yark. Hemos recorrido un camino largo y sinuoso, un viaje lleno de chismes, rumores, especulaciones y análisis profundos. Hemos hablado de la supuesta indirecta de Hande Kerem, de su historia de amor, de sus proyectos actuales, y de otras series turcas que también copyright N merecen nuestra atención superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información superíndice 3N útil, entretenida y reveladora. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus predicciones sobre todo este drama. ¿Creen que Hande realmente le envió superíndice 3 una indirecta a Kerem? ¿Son fans de Senkal Kapm? ¿Qué copyright les parecen las nuevas series de Hande y Kerem? Los leo a todos con pasión superíndice 3N y atención superíndice 3N. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gusta superíndice 3, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 entrega, con Moon S noticias, chismes y análisis del fascinante mundo de las series turcas. Hasta la superíndice 3 mi serie copyright filos. Que la pasión superíndice 3N turca los acompañe.